En el principio, Dios creó los cielos y la tierra no tenía falla, y la oscuridad estaba sobre el rostro del abismo, y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Hace ya mucho tiempo, a la gente le gustaba tanto el mundo que decidieron escribir una historia sobre él. Así que lo hicieron. La escribieron en la Biblia. Creían que Dios hizo el mundo. Decían que al principio Dios hizo el mar, luego hizo las aves. Me encanta que se hicieran las mariposas porque me gusta verlas revolotear. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén. El jardín era precioso. Por medio de las historias bíblicas de la creación y de Adán y Eva, pasamos a nuestros hijos nuestros valores religiosos y morales. Pero hoy también aprenden otra relación de cómo empezaron todas las cosas, la que cuenta la ciencia moderna. Esta tiene las pruebas de su parte y hace que Adán y Eva parezcan un cuento para niños. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo podemos contarles ambas que son hijos de Dios y que lo son de un proceso evolutivo? El mar de la fe. El animal humano. Este lugar bastante inverosímil es una de las no reconocidas y olvidadas cunas del mundo moderno. En 1793, un joven llamado William Smith llegó aquí para supervisar la construcción del canal que abastecería la cuenca carbonífera del norte de Somerset. Ahora solo se puede adivinar su curso extendiéndose por este recodo. Pero el descubrimiento de William Smith sobrevive, pues fue aquí donde el mundo natural comenzó a tener una historia legible. Aunque sin una educación formal, era el hijo de un herrero de aldea de Oxfordshire, Smith se hizo constructor de canales, ingeniero de drenajes y prospector de minerales. No se consideraba un científico, sino un simple hombre de negocios que necesitaba saber dónde se podían encontrar los diferentes minerales y por qué. Un pozo de mina le proporcionó un profundo corte vertical en el suelo y un canal le dio otro a lo largo. Uniendo los dos, pudo hacer una representación de la estructura subyacente en el terreno. Smith anotó la secuencia de los estratos de roca allá por donde iba. Y también hizo algo más. Smith recogió fósiles a gran escala. Aquí, en este lugar, en lo alto del óclito inferior, recogió trigonios y un bivalvo. Más abajo, en el diásico superior, descubrió estos belemites enrollados. Y los fósiles nunca estaban fuera de su secuencia. Smith se llevó sus ejemplares y sus notas a sus habitaciones en la granja Roseburn, a la que más tarde llamó la cuna de la geología. En 1796, cuando tenía aún tan solo 27 años, había demostrado que la sucesión de rocas y fósiles era la misma por toda Inglaterra y Gales. Bien, otros antes que él tuvieron un atisbo de la sucesión de los estratos, pero nadie había logrado definirla. La superficie de la Tierra es como una tarta de varias capas que haya sido aplastada y arrastrada. Las rocas se alzan en una parte y son erosionadas en otra. La sucesión es difícil de leer. Entonces, ¿por qué lo consiguió Smith? Lo hizo porque realizó observaciones a muy gran escala. Pudo obtener, por ejemplo, una sección del terreno como esta que contiene 20 estratos y que va desde Bath hasta Salisbury y después hasta Southampton. Desde la marca roja y la arenisca pasando por la caliza hasta la creta y la arcilla. Pero lo que aún es más importante, Smith vio el significado de los fósiles.
Después de todo, un organismo vivo no se producirá fuera del periodo de su existencia en la Tierra. La secuencia de fósiles proporciona una cronología, un criterio fijo. Con este criterio, Smith pudo definir la auténtica sucesión de las rocas, y ante él se abrió la perspectiva de una historia de la Tierra. La Tierra está formada, a la vez que gobernada, como las otras obras de su gran creador, según las leyes regulares e inmutables que se pueden descubrir por la industria y la observación humanas. Grandes proporciones de la Tierra, en tiempos rebosantes de animación, y los animales y plantas así magníficamente conservados en las partes sólidas del interior de la Tierra, son tan distintos materialmente de aquellos que ahora existen, que pueden ser considerados una nueva creación. Cada capa de las rocas debe ser considerada como una creación separada, o si no, cómo pudo ser formada la Tierra estrato sobre estrato y cada uno de ellos abundantemente provisto de una raza diferente de animales y plantas. Sabemos por su biblioteca que Smith era un hombre sinceramente religioso. Y en aquellos días la gente se inclinaba a adoptar una visión bastante literal de la historia de la creación en el Génesis. Pero para Smith estaba claro que ya no podía pensar en la Tierra como algo que había sido hecho capa por capa, a menudo después de violentos cataclismos. Así que él postula una serie de distintos actos creativos divinos, cada uno de ellos superponiéndose al anterior de un modo parecido a cómo reconstruiríamos una ciudad sobre sus viejos cimientos. Así que cada uno de los 6 días bíblicos de la creación llegó, por tanto, a ser interpretado como una obra geológica completa, un largo periodo de cambio y cataclismos. Haciendo así del Génesis una alegoría, fue posible trabajar hacia una ciencia de la geología totalmente histórica. Esto fue al fin conseguido por Charles Lyell en 1830. Hombres como él creían en Dios y en las intervenciones divinas en el mundo viviente, pero en la geología ya no se necesitaban intervenciones especiales de Dios. Él mantenía que en ella las causas naturales bastaban. Durante el siglo XIX, el público se mostró dispuesto a aceptar el paso de una creación bíblica en 7 días a otra separada para cada época geológica, y luego por fin a una historia natural geológica continua. Pero ¿podría darse a la vida el mismo tratamiento? Eso es más difícil, porque para mucha gente esta era en esencia sobrenatural. Solo se podía llegar a ser por el soplo del Espíritu Divino. Así que las controversias sobre el Génesis y la geología no fueron nada comparadas con la tormenta que estalló cuando la ciencia comenzó a ocuparse del origen y la evolución de la vida. E inevitablemente el registro de los fósiles estuvo en el centro de la discusión. Aquí en el Museo Sedgwick de Cambridge están dispuestos en sucesión, tal como le era asequible a la ciencia victoriana. En la antigua roca cámbrica, primitivas criaturas marinas, y después, según rastreamos a través de los tiempos, llegamos sucesivamente hasta los primeros moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los victorianos no tenían nuestros métodos de datación, pero era evidente que aquí debió existir una sucesión y desde luego una progresión de las cosas, viviendo en la Tierra a lo largo de un inmenso periodo. La tradicional escalera de la naturaleza, que se alzaba peldaño a peldaño desde los seres más inferiores hasta el hombre, se desplomó horizontalmente y se convirtió en una larga serie extendiéndose a través de los tiempos. Es evidente que la creación jamás quedó terminada y perfecta de una sola vez. Por el contrario, aún sigue su proceso. Y solo en los depósitos más recientes encontramos rastros del hombre. ¿Pero prueba todo esto la evolución? En los años 1830 el propio Charles Lyell no lo creía así. Después de todo, hoy día se puede ver cómo marcha el cambio geológico a gran escala. El cambio biológico no es tan obvio.
Nuestra experiencia cotidiana más bien sugiere que las especies ya están fijadas. Así que él por el momento siguió pensando que Dios creó especialmente a cada especie cuando le llegó su momento y luego la puso en su ambiente más apropiado. Y toda su vida se mantuvo tajante en que la moral humana y las capacidades espirituales solo podían explicarse por una especial creación por Dios. Para la gente del siglo XVIII, toda la naturaleza le parecía como si hubiera sido planeada por alguien, como los grandes jardines paisajistas que estaban entonces tan de moda. En el modo en que toda criatura estaba perfectamente adaptada a su sitio en la totalidad del estable y armonioso esquema de las cosas, ellos vieron la prueba del poder y sabiduría de Dios. Este era el argumento basado en el designio divino. Cuando los científicos comenzaron a ver la naturaleza históricamente, el reto era presentar una explicación mejor de cómo las cosas vivas llegaron a estar tan bien adaptadas a sus modos de vida y entre sí. Fue, por supuesto, Charles Darwin quien encontró una nueva explicación. Cuando en 1836 regresó de su viaje en el Beagle, ya estaba cobrando forma en su mente la nueva comprensión de la adaptación. Se instaló en Londres unos años, paseando por sitios como el recién abierto Zoo londinense. En julio empecé mi primer cuaderno sobre la transmutación de las especies. En marzo me quedé muy sorprendido por las características de las especies en el archipiélago de las Galápagos. Si nos dejamos llevar libremente por las conjeturas, entonces los animales pueden compartir nuestro origen. Tal vez todos procedamos de un antepasado común. Un pensamiento extraordinario, pero iba en contra de la idea clásica de la inmutabilidad de las especies. ¿Existían pruebas de que las especies pudieran cambiar? Bueno, había una, justo delante de nuestras narices. Todos nuestros perros domésticos tienen un antepasado común, al parecer el lobo. Simplemente, mediante una selección de la variedad que hay en las camadas de cachorros, los criadores humanos han creado, en solo unos miles de años, toda la sorprendente variedad de nuestras modernas razas de perros. Los adversarios dirán: mostradnos las formas intermedias. Yo responderé: sí, si vosotros me enseñáis todas las fases que hay entre el bulldog y el galgo. Pero, ¿cómo pudo tener lugar la selección en la naturaleza? En octubre de 1838 leí a Malthus, y estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que se produce por todas partes, partiendo de una larga y continua observación de los hábitos de los animales y plantas, de repente me sorprendió que, en esas circunstancias, las variaciones favorables tendieran a conservarse y las desfavorables a ser destruidas. El resultado sería la formación de especies nuevas. Aquí, pues, tenía una gran teoría con la que trabajar. Pero tendrían que pasar otros 20 años antes de que la teoría estuviera lo suficientemente elaborada para presentarla al mundo. En 1842, Darwin llevó a su familia a Down House, en Kent, para establecerse allí, y comenzó su cuidadosa y metódica tarea. Darwin escribió un esbozo de su teoría en 1842, un folleto en 1844 y un libro muy largo a partir de 1854. Finalmente, en 1859, apareció la cuarta versión con el título Sobre el origen de las especies. Después de una gestación de 20 años, el libro se había convertido en una argumentación cuidadosamente elaborada que se anticipaba a cualquier objeción que se le pudiera ocurrir al lector. Y El origen de las especies no es, de ninguna manera, un libro deliberadamente provocador. Darwin ni siquiera discute la evolución humana. Solo dice discretamente que el origen del hombre será aclarado. Y hace la observación importante de decir que la psicología será en el futuro evolucionista. Habla de Dios como creador de todo el sistema de la naturaleza y de los primeros organismos vivos.
Ni siquiera menciona sus pensamientos más oscuros sobre la crueldad de la naturaleza. En general, el tono del libro es optimista. Todavía tiene un cierto aroma de la antigua ciencia teológica de los sacerdotes naturalistas del pasado. Muchos científicos importantes y algunos clérigos liberales aceptaron rápidamente sus argumentos. Darwin tuvo sus aliados, pero ni él ni ellos pudieron hacer nada para alejar la furia que se cernió sobre su cabeza. Teniendo en cuenta la ferocidad con la que he sido atacado por los ortodoxos, parece grotesco que yo tuviera intención de ser clérigo. No dudaba en lo más mínimo de la verdad absoluta y literal de cada palabra de la Biblia. Cuando estaba a bordo del Beagle era bastante ortodoxo, pero poco a poco me di cuenta de que no se podía confiar en el Antiguo Testamento más que en los libros sagrados de los hindúes y en las creencias de los bárbaros, con su historia del mundo manifiestamente falsa, con la Torre de Babel y todo lo demás. A través de reflexiones como esta, dejé de creer gradualmente en el cristianismo como una revelación divina. Así que Darwin dejó de creer en la verdad literal de la Biblia siendo bastante joven. Y parece que nunca consideró la posibilidad de un punto de vista crítico o liberal de la Biblia. Pero ese no era el final de su religión, porque en su época la gente creía que la existencia de Dios, su designio y la creación del mundo y la inmortalidad del alma humana podían demostrarse con solo la razón, independiente de las escrituras o de la autoridad religiosa, simplemente efectuando deducciones a partir de los hechos de la naturaleza. A esto se le llama teología natural y Darwin tenía mucho interés en ella, no la dejó fácilmente. Pero Darwin era inglés, con cierto positivismo mental. Siempre consideró la creación especial mediante el designio de Dios como si fuera una explicación científica rival, como adversaria de su propia teoría. El único Dios que Darwin podía entender realmente era un Dios de hipótesis científica postulada para explicar el orden del mundo. A medida que ese tipo de Dios desaparecía progresivamente de la ciencia durante la vida de Darwin, también desaparecía progresivamente de su mente. El antiguo argumento del designio en la naturaleza falla ahora que la ley de la selección natural ha sido descubierta. Ya no se puede arguir, por ejemplo, que la hermosa charnela de un bivalvo debe haber sido hecha por un ser inteligente, como el gozne de una puerta por los hombres. No parece haber más designio en la acción de la selección natural que en la dirección en que sopla el viento. No obstante, permanece la imposibilidad de concebir este mundo inmenso y maravilloso, incluyendo al hombre, como el resultado de un cambio a ciegas o de una necesidad. Cuando pienso en ello, me veo obligado a buscar una primera causa, con una mente inteligente. Esta conclusión estaba arraigada en mi mente en la época en que escribí El origen de las especies, y solo desde entonces, y a través de muchas fluctuaciones, se fue debilitando gradualmente. Pero entonces surge la duda. ¿Se puede confiar en la mente del hombre, la cual, como estoy plenamente convencido, ha evolucionado a partir de mentes tan rudimentarias como las que tenían los animales inferiores a la hora de extraer tan importantes conclusiones? No puedo pretender arrojar la más mínima luz sobre problemas tan difíciles de entender. El misterio del comienzo de todas las cosas es insoluble para nosotros, y yo, por lo menos, debo contentarme con ser agnóstico. Mucha gente siguió este lado más oscuro y agnóstico del pensamiento de Darwin. El proceso del mundo era amoral y el hombre estaba encerrado en él. No quedaba lugar para las ideas de una providencia benévola y de vida después de la muerte. Sin embargo, cuando era apremiado, el mismo Darwin reconocía que la evolución podría ser compatible con la fe en un creador. Dios tal vez había elegido esta extraña forma para darnos el ser. Así los cristianos liberales consideraban que Darwin enseñaba que la ley de la vida es el progreso a través de la lucha y el sufrimiento. No obstante, tanto para los optimistas como para los pesimistas, Darwin marcó un gran cambio en nuestros puntos de vista de la vida. Tal vez el cambio más profundo de todos sea el haber desterrado la antigua creencia de que nuestro verdadero hogar está en algún otro lugar que no es la Tierra. No somos, al parecer, almas inmortales solo temporalmente alojadas en estos cuerpos. Más bien somos productos de la naturaleza. Estamos insertos en ella. Somos de la Tierra y a ella volvemos.
Así que el antiguo tipo de religión ascética que castigaba y reprimía la naturaleza humana en aras de una vida mejor en algún otro lugar parece ahora vano. Y en efecto, los cristianos ya lo están abandonando en gran parte. La religión vuelve a la tierra. Ese es, tal vez, el impacto más profundo de la revolución de Darwin. Durante el siglo XIX, la gente comenzó a mirarlo todo desde un aspecto histórico. La geología se había vuelto histórica, y puesto que la historia de los fósiles está entrelazada en las rocas, la biología inevitablemente también tuvo que volverse histórica. Pero el sistema nervioso central del hombre y el comportamiento humano tienen un pasado animal. Así que, inevitablemente, como Darwin había predicho, la psicología fue la siguiente disciplina en volverse también histórica. El resultado fue una revolución en la comprensión de la personalidad humana. El ser humano comienza a ser visto a imagen y semejanza de estos estratos rocosos. Se han formado capa a capa. Bajo la mente consciente superficial están las capas de las mentes preconscientes e inconscientes. Y todo se apoya en bases muy antiguas que tal vez ya no podamos ver y de las que no somos conscientes. No obstante, están todavía ahí, apoyándolo. En la cultura europea tradicional, los principales expertos en la naturaleza humana fueron el predicador, el moralista y el filósofo. El hombre era entendido en términos de su relación con Dios. Los conceptos básicos eran la razón, la conciencia, la voluntad. Y los filósofos habían estado de acuerdo en esto. Solo unos pocos intentaron colocar al hombre firmemente en la naturaleza, como Hume y Schopenhauer. Pero ahora Darwin había inclinado decisivamente el equilibrio del argumento. Después de él se abrió un campo de acción para elaborar una nueva teoría de la personalidad humana, en la cual los conceptos básicos serían ahora los instintos biológicos, la economía de las emociones y, por encima de todo, la sexualidad. En 1899, Sigmund Freud trajo a su familia aquí, a Berchtesgaden, en Baviera, para pasar unas vacaciones de verano. Y volverían muchas veces. Freud estaba esforzándose para escribir La interpretación de los sueños, que sería el libro clave del nuevo siglo. En su portada puso un lema de Virgilio: si no puedo dominar a los dioses de arriba, entonces incitaré al submundo. Hay un lince en el tejado. Mamá está muy enferma. ¿Cuál es el significado de los sueños? Los sueños son pensamientos, y Freud era un determinista que creía que todos los pensamientos tenían causas. Así que nuestros sueños debían tener un significado. ¿Cuál era este? Freud ya había llegado a la conclusión de que nuestros sueños satisfacen deseos. Tal vez ustedes recuerden que antes de visitar al dentista han soñado que el acontecimiento ya ha tenido lugar. Pero muchos de nuestros sueños son caóticos, espantosos. Nosotros mismos desconocemos su significado o qué deseo pudieran estar satisfaciendo. Pero Freud tenía apremiantes razones personales, así como intelectuales, para querer entender sus propios sueños. Así que durante años los anotó y analizó sistemáticamente. Llegó a la conclusión de que incluso en el sueño funciona un sistema de censura. Nuestros deseos prohibidos no pueden aparecer demasiado claramente a la conciencia. Tienen que ser codificados, disfrazados. Así que, escribiendo en esta galería, en esta casa, en 1899, Freud se propuso descubrir la lógica de los sueños. Le dije a mi paciente que este sueño debía significar que cuando ella era niña había querido ver muerta a su madre. Apenas había dicho esto cuando ella le dijo que ojos de lince era el insulto que le decían cuando ella era muy pequeña,
Cuando tenía 3 años, una teja del tejado cayó en la cabeza de su madre, produciéndole una gran hemorragia. El sueño revela un poderoso grupo de sentimientos de la infancia enterrados hacia el progenitor de su mismo sexo, identificación con ella, pero también un deseo de verla muerta, y luego la ansiedad y culpabilidad por ese mismo deseo. A este grupo de sentimientos, con el tiempo, lo llamó Freud complejo de Edipo, y estaba descubriendo en el análisis de los sueños el camino ideal para el conocimiento del inconsciente. A través de la interpretación de los sueños, estaba haciéndose una idea del funcionamiento más profundo de la mente humana. La idea no era totalmente nueva. El mismo Freud cita a Nietzsche. En los sueños, alguna arcaica reliquia de la humanidad se pone en funcionamiento, algo que ya no podemos alcanzar a través de un camino directo. En su nivel más profundo, la mente humana acuña metáforas mediante las cuales fabricamos a nuestro alrededor una envoltura protectora que nos proteja de la verdad fundamental de nuestra propia condición. Es irónico que la clásica declaración de Freud de primacía de lo arcaico y lo irracional en la mente humana hubiera sido escrita aquí, en Berchtesgaden, vigilado por el nido del águila, el símbolo de una fuerza que un día obligaría a Freud a dejar su casa de Viena para morir en el exilio. Freud llevó a su esposa a vivir en Bergase, Viena, en 1891. Aquí permanecieron hasta 1938. Al principio había pocas habitaciones y aún menos pacientes. Los discípulos, el reconocimiento internacional, la seguridad económica y el tratamiento de profesor no los consiguió Freud hasta que tuvo casi 50 años. En la época de Freud, la gente que antes llevaba sus pecados a los sacerdotes empezaba ahora a llevar sus problemas emocionales a los médicos. Pero el problema con muchos de los pacientes que se sentaron aquí, en la sala de espera de Freud, era que, aunque tenían ciertamente síntomas y sabían que algo malo les pasaba, ignoraban lo que era. Parecía como si la lesión estuviera en alguna región del inconsciente de la mente, en algún recuerdo enterrado que el paciente desconocía. El médico necesitaba una técnica para identificar los temores inconscientes que estaban atormentando al paciente, para sobreponerse a ellos. Pero para hacer esto tenía que encontrar un medio de llegar al área del inconsciente de la mente donde estaba arraigado el problema. En la terapia psicoanalítica necesitamos que el paciente se ponga en un estado de tranquila autoobservación para luego comunicar todo aquello de lo que se da cuenta anteriormente, sensaciones, pensamientos y recuerdos. El médico escucha obligando al paciente a fijar la atención en ciertas direcciones y observa sus reacciones. Mediante dicho análisis siempre puede descubrir el propósito que hay tras el síntoma neurótico. En los cuentos de hadas hay espíritus malignos cuyo poder queda roto cuando puedes decir sus nombres, que han estado ocultándote. Así con la neurosis pasa igual. Su existencia depende de la deformación y del disfraz. Cuando el acertijo se resuelve y la solución es aceptada por el paciente, dejará de existir. Cada día, desde las 8 hasta la 1, y luego desde las 3 hasta las 9, Freud se sentaba en esta silla fumando puros uno tras otro y escuchando a una sucesión de pacientes tendidos sobre el sofá. ¿Qué estaba haciendo? Freud a menudo se comparaba a sí mismo con un confesor o incluso con un exorcista. Pero él no estaba juzgando pecadores y no prometía tanto como estos habrían prometido. Aspiraba a actuar como un intérprete y a guiar al paciente a través del sufrimiento, al autoconocimiento y a la autoaceptación. Pretendía enseñarnos a sacar el mejor provecho de la vida. No prometía ningún tipo de felicidad perfecta, y en este sentido es diferente a casi todos los anteriores maestros. Él considera todas las ideas de una salvación final como ilusiones nocivas. En la capilla del Hospital Psiquiátrico de Viena, el culto podría considerarse como una expresión de un deseo de curación y redención. No para Freud. Su hostilidad era implacable. La religión no era una forma de terapia,
sino una enfermedad en sí. Las ideas religiosas son ilusiones, realizaciones de los más antiguos, fuertes e insistentes deseos de la humanidad. Al Dios creador se le llama abiertamente Padre. El psicoanálisis concluye con que Él realmente es el Padre, revestido de la grandiosidad con la que se apareció una vez al niño pequeño. La imagen del hombre religioso de la creación del universo es la misma que la de su propia creación. La fuerza emocional de este recuerdo, imagen y la naturaleza duradera de la necesidad de protección son los dos soportes de su creencia en Dios. Esto es lo que constituye la raíz de todo tipo de religión, un deseo del Padre. Pero el mundo no es una guardería infantil. Poderes oscuros, insensibles y poco amables determinan el destino humano y el sistema de recompensas y castigos que, tal como la religión gobierna el mundo, parece no tener existencia. Consideramos las enseñanzas religiosas como reliquias neuróticas y ahora podemos argumentar que ha llegado el momento de sustituir los efectos de la represión por el funcionamiento racional del intelecto. El rechazo de Freud de la visión cristiana del hombre no podía haber sido más completo. Él era una especie de científico racionalista victoriano que quería aumentar el control del ego consciente racional, pero su pensamiento dejó un escape. Toda su vida se sintió fascinado por lo arcaico y coleccionó estas maravillosas estatuillas orientales, primitivas y clásicas. Las consideró como si revelaran algo de la mente inconsciente. Él sabía que el inconsciente es la auténtica dinamo de la personalidad. Y es mucho más antiguo y más grande que el consciente, y piensa en aspectos míticos, mágicos y religiosos. Es la intención en nosotros de la mente religiosa arcaica. Y un seguidor de Freud podría muy bien decirse a sí mismo, ¿por qué está Freud tan preocupado con su racionalismo? Sin duda, para conseguir la integridad humana, lo que necesitamos es un matrimonio entre el consciente y el inconsciente. Tal vez el inconsciente solo parezca amenazador y desordenado, porque nos hemos apartado tanto de él, pero en realidad lo necesitamos. Aquí tal vez esté el germen de un nuevo entendimiento de la religión. Freud tuvo un seguidor cuyo pensamiento iba por estas directrices. Era Carl Gustav Jung. Casi 20 años más joven que Freud, Jung era hijo de un pastor protestante suizo. Ya había tenido éxito aplicando y desarrollando algunas de las ideas de Freud cuando los dos se conocieron en 1907 y se hicieron amigos íntimos. Pero en 1912 los profundos desacuerdos sobre la posición central de la sexualidad en la teoría de Freud y sobre el lugar de la religión llevaron a una ruptura completa y dolorosa. Jung se instaló en esta casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, donde ejerció como psicoterapeuta el resto de sus días. La inscripción que colocó encima de su puerta proclamaba su punto de partida personal. Tanto si se le llama como si no, Dios estará presente. Es una respuesta dada por el oráculo de Delfos en respuesta a una pregunta sobre una próxima batalla, pero para Jung significa: la cuestión religiosa es ineludible, tarde o temprano el inconsciente nos alcanza. Y cristaliza la diferencia entre Freud y Jung, que llevó a la ruptura en 1912. Freud había tratado sobre todo con neuróticos, gente con la que podía hablar, y vio que su cometido era el fortalecimiento del ego racional, de forma que pudiera hacer frente a la vida. Pero Jung, como psiquiatra de un hospital mental, trataba con el mundo más temible de la verdadera locura, la psicosis, donde el ego está arrollado por la violencia del inconsciente. Llegó a pensar que solo la religión podía nombrar los poderes que después se apoderan de la mente y la llevan hacia la salud espiritual. Estas ideas iban a ser en breve puestas a prueba en su propia experiencia. En el periodo de 1913 a 1919 sufrió una crisis en la mitad de su vida, igual que Freud la había sufrido a esa misma edad. Durante años, fuerzas y fantasías extrañas salieron a la superficie desde su inconsciente. Él lo anotó todo en sus cuadernos y dibujos. Reconoció que las imágenes que seguían surgiendo no eran puramente personales. Más bien, estaban sacadas del mundo primitivo de los mitos y simbolismos.
Pero, ¿cuál era el significado de esta violenta erupción? La primera indicación de que las experiencias de Jung podrían tener un propósito constructivo surgió cuando pintó su primer mandala en 1916. La figura es una especie de diagrama de la vida espiritual, más conocido en el budismo del Himalaya, aunque se encuentran figuras similares en muchas otras religiones, incluyendo el cristianismo. Se usan como ayudas en la meditación. Las fuerzas opuestas en la circunferencia se disipan en el centro inmóvil. Así que el enfoque de Jung a la terapia está basado en una visión más optimista del inconsciente. Dejadme que os cuente una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Me enviaron a una joven paciente que sufría de insomnio incurable. Era una profesora que había terminado con éxito sus estudios, pero que vivía en constante temor de cometer errores. Había llegado a un estado insoportable de tensión espasmódica. Intenté explicarle que la relajación psíquica era necesaria, que yo, por ejemplo, me relajaba navegando en el lago, dejándome llevar por el viento, que esto era bueno para uno y necesario para todos. Pero pude ver por su mirada que no lo entendía. Entonces, mientras hablaba de navegar y del viento, oí la voz de mi madre cantando una nana a mi hermana pequeña como solía hacerlo cuando yo tenía 8 o 9 años. Una historia de una niña pequeña en un barquito en el Rin con pececillos. Y empecé casi inintencionadamente a tararear lo que le estaba diciendo sobre el viento, las olas, la navegación y la relajación con el tono de la nana. Pude ver cómo ella quedaba encantada. Años más tarde su médico me dijo, ella volvió curada y yo siempre he querido saber qué había hecho usted. Todo lo que ella pudo decirme fue una historia sobre la navegación y el viento y nunca pude conseguir que me dijera qué le había hecho usted realmente. ¿Cómo iba a explicarle que simplemente había escuchado algo dentro de mí mismo? ¿Cómo iba a decirle que le había cantado una nana con la voz de mi madre? Un encantamiento como este es el tipo de medicina más antiguo, pero todo ocurrió más allá de mi entendimiento. Pasó algún tiempo hasta que pensé en ello racionalmente e intenté llegar a las leyes que había detrás. Ella fue curada por la gracia de Dios. En Bollingen, cerca de Zúrich, Jung construyó, en gran parte con sus propias manos, la casa a la que llamó La Torre. Era su propio refugio personal, en el que pasó la mayor parte del tiempo en sus últimos 30 años de vida. Irse a la torre era un acto de recuerdo, puesto que Jung se retiraba a un lugar que era, en sí, una expresión de su propia psique en piedra. Aquí todo tiene su historia y la mía. Aquí hay un lugar para el reino ilimitado del interior del mundo y de la psique. No hay nada que moleste a los muertos, ni luz eléctrica, ni teléfono. Yo mismo enciendo la chimenea y la cocina. Por las tardes enciendo las viejas lámparas. No hay agua corriente y saco el agua del pozo. Corto la madera y hago la comida. Esos actos sencillos hacen al hombre sencillo. Qué difícil es ser sencillo. En Bollingen, el silencio me rodea casi audiblemente y vivo en modesta armonía con la naturaleza. Surgen en la superficie pensamientos que se remontan a través de los siglos.
Desde el principio pensé que la torre era, de algún modo, un seno materno, en el cual podía ser lo que fui, lo que soy y lo que seré. Me dio una sensación como si volviera a nacer en piedra. A veces siento como si me esparciera sobre el paisaje y dentro de las cosas, y yo mismo viviera en cada árbol, en las nubes, en el paso de las estaciones. Nosotros, los hombres modernos, tenemos que hacer frente a la necesidad de redescubrir la vida del espíritu. Debemos experimentarlo de nuevo por nosotros mismos. Es la única forma de romper el encantamiento que nos une al ciclo de los acontecimientos biológicos. Diferentes pensadores fijaron un límite entre la ciencia y la religión de distintas maneras. Jung la fijó en la frontera entre la mente consciente y la inconsciente. Siempre aceptó que las ciencias naturales nos dan nuestro único conocimiento del mundo físico exterior. Pero hay otro mundo, también un mundo común, el mundo interior de la psique. Se expresa a sí mismo en el lenguaje de los mitos, y para Jung la religión trata de ese mundo interior y del cometido de armonizar el mundo interior con el exterior. Toda su vida hizo objetos con el fin de expresar y articular sus mitos interiores. He aquí uno que hizo en 1958 cuando tenía 83 años. Una figura de una mujer primitiva que significa el ánima, el principio femenino de su propia psique, acercándose para sacar leche de una yegua, leche que da vida. Se espera con ansia la era de Acuario, cuando el principio femenino será dominante, una era que está bajo la constelación de Pegaso, el caballo. La psique de Jung está profetizando el futuro. El mismo Jung nunca tomó tales ideas literalmente. Más bien ve nuestros sueños, nuestras fantasías y nuestro arte como portadores de mensajes desde nuestra psique que nos señalan el camino de nuestra propia realización espiritual futura. Las tres secciones de la torre, completada, representaban para Jung la Trinidad y las tres partes del alma. Su corazón, la sala de meditación privada de Jung, está todavía cerrada con llave. Más abajo, el patio abierto significa la naturaleza. Todo el complejo constituye la cuaternidad de Jung, la armonía en cuatro partes, su símbolo favorito de la integración. No sorprende que el enfoque de Jung de la religión haya sido criticado. Desde su punto de partida, todas sus ideas religiosas son igualmente válidas como expresiones de la vida psíquica humana. Y todas las verdades y objetos religiosos son simplemente psicológicos. Así que esto le llevaría a senderos bastante extraños, no solo a la astrología, sino también a la alquimia y al gnosticismo. Y en sus obras completas nunca habla de Dios como de algo más que la imagen de Dios en la psique humana. De todos modos, dentro de esos límites, Jung pudo hacer mucho. Y en respuesta a las acusaciones de ensimismamiento o misticismo, él respondía que lo que más necesita nuestra era es un redescubrimiento de la vida de la psique. Llegó a decir que estaba realizando un servicio público al retirarse a su torre. No solo dejó la puerta abierta para el mensaje cristiano, sino que lo consideró de mucha importancia, importancia capital para el hombre de Occidente. No obstante, ha de ser visto bajo una nueva luz, de acuerdo con los cambios aportados por el espíritu contemporáneo. De lo contrario, se aparta de los tiempos y no tiene efecto en la integridad del hombre. La idea de Dios es una función psicológica absolutamente necesaria de una naturaleza irracional que no tiene nada que ver con la cuestión de la existencia de Dios. El intelecto humano nunca podrá responder a esta pregunta y mucho menos dar ninguna prueba de Dios. Además, tal prueba es superflua, ya que la idea de un ser divino todopoderoso está presente en todas partes, inconsciente cuando no conscientemente, porque es un arquetipo. Por tanto, considero más acertado reconocer la idea de un Dios conscientemente, porque si no lo hacemos, convertimos a alguna otra cosa en Dios, generalmente algo bastante inapropiado y estúpido que solo un intelecto iluminado puede maquinar. ¿Y creía usted en Dios? Oh, sí. ¿Y ahora cree en Dios? Ahora es difícil de responder. Lo sé. No necesito creer. Lo sé.
¿A qué se refería Jung al afirmar al final de su vida que conocía a Dios? Recordemos el camino que había tomado. De joven se había alejado de la religión y se había unido a Freud. Había aceptado la revolución de Darwin en nuestra interpretación del lugar del hombre en la naturaleza. Había aceptado que la mente humana es un producto evolutivo y la religión una función psicológica natural. Las creencias religiosas proporcionan expresiones proyectadas, míticas, de nuestros estados interiores. Esta era la doctrina atea clásica del siglo XIX. No obstante, cuando Jung volvió a la religión, no la desechó, la llevó con él. Si nuestras creencias religiosas son las claves de nuestras vidas interiores, entonces son igualmente valiosas e instructivas en todas sus formas. Así que tal vez Jung se convirtió en el primer y auténtico pensador religioso con fe múltiple. Pero incluso mucho más original fue la nueva forma de naturalismo religioso de Jung. Antes que él, aquellos que habían entendido la religión como algo verdaderamente humano, siempre habían terminado como incrédulos. Por ejemplo, Marx y Freud. Pero Jung encuentra un camino de vuelta. Comprendiendo que la religión es auténticamente humana, deja de lado lo sobrenatural y en su lugar plantea la antigua idea mística de que el conocimiento de Dios es al final lo mismo que el autoconocimiento. Para Jung el conocimiento de Dios significa un estado de integración, felicidad, sabiduría, armonía interior con el yo mismo y con toda la naturaleza. Eso que nuestras psiques están buscando durante toda la vida. Hasta ahora la posición de Freud, su reputación pública, había sido más alta, pero la nueva clase de naturalismo religioso de Jung tiene mucho que enseñarnos a todos. En efecto, sospecho que al final todos tendremos que seguirle. Y Bollingen es un lugar muy acertado para dejarle decir la última palabra. Mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente. Lo que somos para nuestra visión interior solo puede expresarse mediante el mito. El mito es mucho más individual y expresa la vida de forma mucho más precisa que la ciencia. Por eso, me he decidido a contar mi mito personal. No podemos hacer ningún juicio final sobre nosotros mismos o sobre nuestras vidas. En el fondo, nunca sabremos cómo ocurrió todo. La vida del hombre es un experimento dudoso, es un extraordinario fenómeno solo en términos numéricos. Individualmente es tan breve que es literalmente un milagro el que algo pueda existir y evolucionar. Al final, los únicos acontecimientos de mi vida que merecen la pena contarse son aquellos en que el mundo imperecedero irrumpió en este transitorio. Todo lo demás, en comparación, ha perdido importancia. Solo puedo entenderme a mí mismo a la luz de los sucesos interiores. Estos son los que constituyen la singularidad de mi vida.